El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. El pecado de no perdonar. El pecado de no perdonar. Porque no perdonar es un pecado. De pronto para algunos es un capricho, una conducta que no tiene relevancia, una forma de pensar de algunas personas. A mí el que me la hace lo saco de mi lista de personas o de amigos, y pues piensan que eso no trae repercusiones espirituales y eternas, pero en realidad la falta de perdón es una condición espiritual que cierra las puertas del cielo. Pero vamos a mirar a través de la palabra de Dios qué nos enseña el Señor, para que no tomemos tan a la ligera una conducta que realmente es pecaminosa. Fíjese usted que cuando el Señor Jesucristo enseña a los discípulos a orar, en el plan de la oración que el Señor, nuestro amado Salvador, les plantea, una de las cosas es esta: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Eso hace parte de toda oración que los hijos de Dios hacemos delante de Él. Siempre es necesario, siempre es importante lo que el Señor Jesucristo nos ha dicho a través de su palabra. Hay que lavar la casa todos los días, hay que darle luz a nuestra casa todos los días. Esto es importante. Así que bajo este tema, el pecado de no perdonar, vamos a mirar lo que nos dice la palabra de Dios. Yo le puse un título, también quiero compartírselo. El título es diferente al tema. El tema es el pecado de no perdonar. Pero ese título me pareció llamativo, me pareció interesante y también se los comparto. Del altar a la cárcel. Del altar a la cárcel. Me pareció llamativo este título y se los comparto para el que quiera también tomar nota y pueda ponerlo allí a manera de título, lo puede hacer. El tema que vamos a desarrollar entonces, el pecado de no perdonar. Vamos a tomar como base uno de los pasajes más conocidos con respecto al perdón. Mateo capítulo 5, verso 23 al 26. Hay otros pasajes que son especialistas en desarrollar lo que es el perdón. Hoy vamos a tomar Mateo 5, 23 al 26, porque ilustra las graves consecuencias de no perdonar. Dice la palabra del Señor, Mateo 5:23 en adelante. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Hagamos una corta oración. Necesitamos siempre la asesoría de Dios, la guianza de su Espíritu Santo, para poder desarrollar en la medida de nuestras posibilidades y con la ayuda del Espíritu Santo, que es todo poder, este gran tema. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por permitirnos leerla. Gracias, Señor, por darnos este privilegio tan grande.
Te rogamos, Padre, que nos ayudes a discernir los principios espirituales que nuestro Jesús de Nazaret expuso en esta narración. Ayúdanos, te lo rogamos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Bien, en este pasaje que hace parte del gran sermón de la montaña, expuesto por el Señor Jesucristo, y que aquí el evangelista Mateo expone de una forma magistral. En este pasaje, el Señor Jesucristo, de una forma muy breve, porque fíjese que son unos cuantos renglones, son unas cuantas palabras, el Señor ha expuesto una práctica que puede ocasionar la pérdida de la salvación o la condenación eterna a una persona. Lo admirable es que, siendo un tema tan neurálgico, un tema tan importante, pilar de la fe, como es el perdón, sea algo tan corto, pero que diga tanto al mismo tiempo. Entonces, ya que tenemos aquí este pasaje que nos ha entregado el Espíritu Santo por medio del evangelista Mateo, en el cual él habla acerca del pecado de no perdonar, vamos a mirar cuáles son las consecuencias, las situaciones espirituales a las que es empujada una persona que ha decidido en su corazón no perdonar. ¿Por qué es tan importante tocar el tema? Porque es que mucha gente vive en esta condición. Mucha gente. Alguien me decía, yo perdono todo, pero lo que me hizo X persona, eso no lo perdono jamás. Y la persona que me decía estas cosas también dijo lo siguiente: yo sé que Dios conoce mi corazón y por lo tanto a mí Dios no creo que me condene por el hecho de que yo he decidido no perdonar a esta persona que me hizo la gravedad. Fíjese que yo no estoy resaltando aquí la ofensa cometida contra la persona. No estoy resaltando eso, porque es que el Señor Jesucristo, en su palabra, nos enseña a perdonar, sin importar cuál es la causa, cuál es la ofensa. Esto es lo céntrico. En todas las enciclopedias bíblicas sobre el perdón, no es eso lo que se acentúa, sino el hecho de perdonar. Pero hay quienes le han dado más peso y más importancia a la ofensa cometida que a la doctrina misma de perdonar. Podríamos decir aquí rápidamente, antes de entrar en las consecuencias de no perdonar, cuáles son las ventajas de perdonar. En primer lugar, recibimos el perdón de parte de Dios. Y eso no se negocia. Si Dios me ha perdonado, ya que yo perdoné, eso tiene un valor incalculable en términos humanos y en términos espirituales. Entonces, para mí, esto es lo primero, porque nada se compara con recibir de parte de Dios el perdón, su perdón amoroso, eterno. Lo segundo, ahora, esto como resultado de lo primero, es esa paz que invade todo nuestro ser. Esa paz, esa tranquilidad de estar en paz con Dios y con todos los que nos rodean. Fíjese que la Biblia nos enseña de que el que está en paz con Dios, está en paz hasta con los que se han declarado enemigos. Esas son bondades del perdón. Y bueno, podríamos agregar esta como para aclarar. Quien ha recibido el perdón de Dios tiene libre entrada a la presencia de Dios. Puede orar con toda confianza. Puede humillarse delante del Señor en oración, en ayuno, como quiera. Y Dios le va a recibir. Puede acercarse a Dios confiadamente. Y Dios escuchará. El Señor atenderá
esa súplica, esa oración, esa alabanza. Ahora sí, miremos entonces cuáles son las graves consecuencias que nos deja ver el Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el centro de la palabra de Dios, el que nos muestra el camino al cielo, el que nos indica cómo podemos pasar por esa puerta de salvación para llegar al cielo y tener vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo. La primera consecuencia que vamos a resaltar es que no puedes cumplir, la persona no puede cumplir con sus ofrendas a Dios. La persona, como primera consecuencia, no puede cumplir con sus ofrendas, diezmos, primicias, votos. Todo lo que lleve para el Señor no lo puede entregar, no lo puede ofrecer, no puede. Mire lo que dice el pasaje. Si traes tu ofrenda al altar. Él está hablando de otros temas, está hablando del enojo y de otros temas más. Este es un capítulo muy rico en principios espirituales que el Señor Jesucristo nos dejó. Pero Él aquí ha entrado en un terreno único y diferente. Perdonar. Dice, si traes tu ofrenda al altar, estoy en el verso 53 de Mateo capítulo 5. Si traes tu ofrenda al altar, todos alguna vez, todos han llevado sus ofrendas, hemos llevado las ofrendas, votos, primicias, diezmos, y lo hemos llevado a lo que conocemos como o identificamos como el altar, el alfolí de la iglesia, la tesorería de la iglesia. Lo hemos llevado hasta allá y allá se hace un debido uso de todos esos recursos que el Señor ha permitido para que la iglesia continúe. Gloria a Dios por eso. Pero llevando la ofrenda, esa ofrenda que tú sudaste, que te costó trabajo reunir, ese diezmo que tú llevas con la esperanza de que las ventanas de los cielos permanezcan abiertas sobre tu casa. El voto que hiciste y el Señor respondió positivamente tu petición, que va acompañada de una ofrenda. O la primicia, lo primero que tú recibiste tal vez en el año de tu empleo, etc. Lo llevas con esa ilusión de alegrar el corazón de Dios. Lo llevas con la ilusión de aportar tu grano de arena a la causa del Señor Jesucristo. Y cuando estás a punto de depositar, bien sea el sobre o las especias que llevas, los víveres, el Espíritu Santo te recuerda. En ese sublime momento te acuerdas de que hay una persona, alguien, y dice aquí el texto, un hermano, que tiene algo contra ti. Tiene una queja delante de ti. La Biblia enseña que hay personas que se quejan delante de Dios por la mala conducta de otros hijos de Dios. Y esas quejas Dios las tiene muy en cuenta. Automáticamente Él cierra las ventanas de los cielos sobre la vida de aquellas personas que han incomodado, que han ofendido, que tienen una deuda por pagar a alguno de los hijos de Dios. Podemos resaltar aquí ahora, en el libro del profeta Malaquías, que los esposos, y creo que esta es una de las situaciones más comunes, los esposos regaban de lágrimas el altar del Señor, pidiéndole al Señor bendición y por qué les había ido mal en la cosecha, por qué no les habían pagado. Y el Señor, casi como una forma un poco burlesca, les dice, oh, ustedes riegan el altar de lágrimas, pero ustedes son infieles. Y entonces el Señor dice otras cositas más de allí que no vamos a mencionar en el momento porque no nos vamos a desviar del tema.
Pero el esposo que llega buscando la bendición de Dios, pero su esposa ya le puso las quejas al Señor de su falta de fidelidad o su infidelidad a ella, a sus hijos, su falta de provisión, su aspereza. Y Dios escucha la oración. Incluso hay una nota importante en el Talmud, que es literatura judía y que ellos consideran de mucho peso, que Dios cuenta las lágrimas de las esposas que ponen quejas. De esta forma el Señor cierra la puerta. Así es, Él cierra la ventana sobre los negocios de ese varón. Y lo mismo pasa si una mujer ofende a su esposo. ¿Cómo pretendes que Dios te escuche? Es el mismo principio. Aquí lo tenemos en el caso de que el varón ofendió, fue infiel a su esposa. Pero cuando es a la inversa, es el mismo principio y opera igualito. Entonces, una mujer que ha sido infiel a su esposo, que lo ha deshonrado, que no lo ha respetado, ¿cómo espera la bendición de Dios? Y sobre todo, si él se ha quejado de ella delante de Dios. Entonces, volviendo al Evangelio, según San Mateo, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano, tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu hija, tu colega, tiene algo contra ti, está molesto. Tal vez lo ignoraste porque te siguió hablando como si, es la necesidad de seguir comunicándose. Pero esa persona se quejó con el Señor. Te siguió hablando, te siguió tratando, te siguió atendiendo, pero tiene una queja delante del Señor. ¿Cuál es el consejo que da el Señor Jesús? Mire que es Jesús el que está dando este consejo, este mandamiento más bien. Deja allí tu ofrenda. ¿Quieres que tu ofrenda surta un efecto espiritual poderoso sobre ti? Entonces deja tu ofrenda allí, en el altar, y anda, ves, reconcíliate. Si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas de que alguien tiene algo contra ti, entonces deja la ofrenda allí, deja el sobre allí. O sea, no te arrepientas, no hagas como algunos. Bueno, si así es el asunto, entonces yo mejor no llevo la ofrenda. Me la quedo, me la como o la dedico a otra cosa. No hagas eso. Esa es la intención del Señor al decir, deja tu sacrificio allí en el altar. No lo devuelvas. Déjalo en el altar y ves. ¿Dónde está la persona que tiene algo contra ti? Dice el Señor. Esto lo voy a agregar yo. Tal vez está en otra ciudad. Tal vez está en tu casa. A lo mejor debas tomar transporte. El Señor te espera. El Señor espera. ¿Por qué? Porque traes una ofrenda que es fruto de tu trabajo. Lo traes con la esperanza de que Dios la reciba como acción de gracias. La traes con la esperanza de que Dios bendiga tu hogar, tus ingresos. ¿Para qué llevar una ofrenda si estás enojado o enojada con alguien? No va a pasar nada. Entonces eso es lo que el Señor Jesucristo está pidiendo. Ninguna ofrenda paga tu libertad. Puede ser una ofrenda de millones. Ninguna cantidad de dinero entregado a la iglesia paga tu salvación. Entendamos eso. Ninguna cantidad, por grande que sea, por buena que sea la ofrenda, el diezmo, el voto, la primicia, por bueno que sea, si no estás en paz con quien debes estar en paz, esa ofrenda no va a ofrecerte ninguna bendición. No
Así dice el Señor. Mire lo que dice el salmista David. El salmista David pecó. Él cayó en adulterio, cometió asesinato. Mandó a asesinar al esposo de Betsabé y se quedó con la esposa de su amigo Urías, Betsabé, y se quedó con ella. Además, ella tuvo un hijo que perdió por causa de la misma situación: el adulterio y el asesinato. David, cuando es confrontado por el profeta Natán, porque el Señor lo envía, David, entre todas las cosas que hace ayuno, oración, pero después escribió un salmo que ha sido el motivo de oración de mucha gente hoy. Todos en algún momento de aflicción y dolor hemos leído el Salmo 51, tomando las palabras de David como parte de nuestra oración para recibir el perdón de Dios por un pecado, por haber cometido pecado, siendo hijos de Dios. Y entre las palabras que dice David con respecto a su condición de dolor por haber ofendido a Dios con el adulterio y con el asesinato de Urías, David dice: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Pensemos por un momento en la riqueza que tenía David. David era un hombre rico, era el rey de Israel. Tenía todo a su disposición. Así que, ¿cuánto hubiera costado una ofrenda para tener el perdón de Dios y no morir? Porque los adúlteros en la época del rey David pagaban con la vida. Y ya que él había mandado a matar a Urías con la espada de su enemigo, David debía morir. La pregunta entonces sería: ¿cuánto debía David pagar al templo para evitar morir por causa de su pecado? No hay precio, no lo hay. Tal vez usted allá esté estimando alguna cantidad, pero no la hay. Ni siquiera entregando toda su riqueza. Por eso es que David dice: yo lo daría. Como si el Señor pudiera ponerle un precio a David. Bueno, David, no vas a morir, pero vas a pagar tanto. Así tampoco no era posible y no es posible hoy tampoco. Tal vez alguien esté pensando: si yo doy una ofrenda muy grande, muy poderosa, de varios millones a la iglesia, Dios me va a perdonar. Si no haces las cosas a la regla, a la manera de Dios, de nada sirve que entregues toda tu riqueza, hablando en términos económicos, si tienes mucho dinero. Mire las palabras nuevamente: no quieres ofrenda, sacrificio. Y en varias partes del libro de los Salmos, esto lo dice el Espíritu Santo. Yo lo daría. No quieres holocausto. ¿Por qué? Dice el Salmo 51, verso 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Jehová. Hay algo que no se puede comprar, no se puede pagar con dinero. Y es el perdón de Dios. El perdón de Dios no tiene precio. ¿Cuál es el precio? Si queremos ponerle un precio. Bueno, un corazón humillado, un corazón que reconoce, un corazón que confiesa, un corazón que se humilla delante del Señor, reconoce su falta. Yo pequé, Señor. Reconozco mi pecado, sin ponerle florecitas, sin ponerle excusas. Señor, es que esa persona me hizo enojar. No. Yo pequé. No es el otro el culpable. Aquí el culpable es la persona que necesita el perdón de Dios. Esta es la situación si no se ha perdonado todas esas ofrendas que llevaste. Todos esos diezmos,
votos, primicias, no han surtido ningún efecto positivo en tu vida espiritual, ni en tu casa, ni en tu descendencia, porque hay una persona que tiene algo contra ti y tú lo dejaste así. En segundo lugar, el Espíritu Santo te recuerda antes de contristarse. El Espíritu Santo te recuerda antes de contristarse. Mire cómo dice el pasaje en el cual estamos meditando. Y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Y allí te acuerdas. Esta frasecita, y allí te acuerdas. Mire, nosotros somos personas que algunos tienen muy buena memoria, otros tienen muy mala memoria. Pero el Espíritu Santo jamás tendrá mala memoria. El Espíritu Santo recuerda a la hora correcta, de la manera correcta, a la persona correcta. ¿Se te olvidó? Tranquilo. Tenemos aquí al Espíritu Santo de Dios, que es el que te toca el hombro y te dice, hey, para que esa ofrenda que tú llevas con tanto esfuerzo te bendiga, sea fuente de bendición para ti, para tu casa y para tu descendencia, tienes que ir y pedir perdón o tienes que perdonar. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo de Dios. El Señor Jesucristo dice en su palabra que es el Espíritu Santo el que recuerda, el que nos recordará todas las cosas. Él es el que está allí a nuestro oído, diciendo, indicándonos. El Espíritu Santo, el Consolador. Él les recordará todas las cosas que yo he enseñado. Esa expresión recordar tiene que ver con la expresión, una expresión griega que significa hablar susurrando al oído. El Espíritu Santo se va a acercar a tu oído y te va a decir, hey, ¿te acuerdas que tu vecina tiene algo contra ti? ¿Te acuerdas que tu esposo tiene algo contra ti? ¿Te acuerdas que tu prójimo tiene algo contra ti? Allí es donde va a actuar el Espíritu Santo. ¿Qué dice entonces el Señor? Deja tu sacrificio frente al altar del sacrificio. Es exactamente la frase que debemos entender en este pasaje. Hoy nosotros no llevamos animales al altar del sacrificio. Eso era antes que el pueblo de Israel tenía este mandamiento. Hoy nosotros llevamos otra cosa al altar del sacrificio. Llevamos nosotros, a nosotros mismos. Mire cómo dice el apóstol Pablo en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Cuando tú vas a presentarte delante de Dios, y vamos a asumir que hablamos con personas que sacan un rato para presentarse delante del Señor. Algunos tal vez se arrodillan, oran delante del Señor y el Señor les escucha. Pero si hay una deuda pendiente, el Espíritu Santo va a tocar el hombro y te va a recordar, hey, no te ofrezcas en sacrificio porque tienes una deuda pendiente. En ese momento tendrás que levantarte porque el Señor no va a escuchar tu oración. ¿Cuánta gente en las iglesias? ¿Cuántas personas están orando por una situación y no han visto respuesta? Y no voy a decir que todas las situaciones son por el mismo motivo, pero es muy posible que muchas de esas situaciones que no han sido respondidas por el Señor estén en ese estado de silencio, porque quien está orando, quien está pidiendo al Señor que intervenga, tiene una deuda. Aquí dice el Espíritu Santo, hablando a través de la boca de Jesús, tu hermano, pero hay personas que no tienen a solo un hermano, tienen a una docena de hermanos que tienen algo pendiente contra ellos.
aún miembros de la familia, del trabajo. Y lo que dicen, la queja que ellos ponen delante del Señor, tiene peso. Y Dios se ha dado cuenta de esa queja. Mire, si hay algo terrible, es que una persona se queje con Dios de nosotros. Eso es terrible. En parte, miremos, hace algunos días hablamos acerca de la destrucción de Sodoma y Gomorra y el pecado que llevó a esas ciudades a ser destruidas. Bien, hubo gente que se quejó del pecado de Sodoma y Gomorra. Y el Señor lo dice, el clamor contra estas ciudades ha subido hacia mí. Es la forma de quejarse. Cuando varias personas se quejan delante de Dios por tu mala conducta, por no tener en cuenta, Dios va a actuar, pero no va a actuar en tu favor. Estos son principios espirituales que Jesús nos ha dejado. Voy a procurar tenerlos en cuenta. Voy a estudiar un poco más el caso. Es lo que debemos estar pensando. ¿De qué sirve ir a la iglesia si tenemos enemistad con varias personas? ¿De qué sirve leer la Biblia? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? De nada. Es más, las consecuencias no se quedan aquí. Miremos en este punto, dice, el Espíritu Santo te recuerda. No, Él no espera el último momento. Lo que pasa es que Él ha estado recordando, pero la persona no le da importancia. No le da importancia. Todo esto lo hace el Espíritu Santo para que la persona no tenga una fe en Jesucristo de balde. Para que cuando llegue el momento de partir de este mundo y su alma se pierda, no diga, yo hice todo lo que tenía que hacer y Dios aún así me condenó. Dios no es injusto. Él es sabio, es justo y es misericordioso. En tercer lugar, una tercera consecuencia es el estado de culpabilidad en el que está la persona por no haber llevado a cabo su parte en este proceso. El estado de culpabilidad. Mire todo lo que ya hemos aprendido como consecuencias de no arreglar situaciones pendientes con los hermanos. Primero, no puedes cumplir con tus ofrendas, diezmos, votos, primicias con Dios. Segundo, el Espíritu Santo te está recordando para no contristarse. Porque si el Espíritu Santo se contrista dentro de ti, estando contigo, deja de guiarte, deja de hablarte, deja de enseñarte y comienzas a depender de tus propias fuerzas. Y en tercer lugar, el estado de culpabilidad. Mire cómo dice el Espíritu Santo aquí, en esta palabra. Anda, reconcíliate primero con tu hermano. Reconcíliate primero con tu hermano. Hay un orden de prioridades, pero esto es 1A. Reconcíliate primero con tu hermano. Después, entrega la ofrenda. Después, ofrécete en sacrificio delante de tu Dios. Ora con toda confianza. Dice el Señor aquí, ponte de acuerdo. Voy a leer la parte del verso 24. Dice, anda, reconcíliate, haz las paces. Primero, aquí ya viene un orden de eventos. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esto es importante para el Señor. No es segundo, no es tercero, no es cuarto, no. Primero reconcíliate con tu hermano, con tu hermana, para que puedas llevar tu ofrenda o acercarte al Señor en oración. La palabra dice que dice aquí pronto, la expresión pronto, que se usa en el versículo 25,
Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Esa expresión habla de rapidez, se acaba el tiempo. Y sin tomar muchos minutos, tajú es una expresión griega que significa rapidez, prontitud, rapidez. No es la misma palabra que se usa o que usa el Espíritu Santo para referirse a que el Señor viene pronto. En esta expresión se da a entender de que mientras tú tengas vida, mientras la persona esté viva, tiene la oportunidad de ponerse en paz con su hermano. Hazlo pronto. Hay gente que ha muerto teniendo deudas pendientes. Hay gente que ha partido de este mundo con la intención de pedir perdón, pero nunca concretaron el acercamiento. ¿Por qué? Pensaron que tenían tiempo suficiente y no lo tenían. Recuerdo ahora el caso de una mujer muy gravemente enferma en una cama de hospital y los médicos le decían a la familia: lo único que podemos hacer aquí es esperar a que ella parta de este mundo. Los hijos y la familia estaban esperando que ella muriera, pero ella no moría. Pasaron los días, no podían sedarla de tal manera que se muriera. Había que esperar que ella muriera de forma natural. Hasta que de las personas que llegaron de la iglesia a orar por esta mujer, llegó un profeta. El profeta oró por ella y el Señor habló a través del profeta y le dijo: estoy dándote tiempo para que perdones, porque si te vas así, no entrarás en mi reino. Esta mujer comenzó a llorar. Nadie sabía que guardaba un resentimiento muy grande contra su esposo por años, por muchos años. Era cristiana, servía en su iglesia, era fiel con sus ofrendas. Era una mujer íntegra que tenía una deuda muy grande sin pagar. Y por pura misericordia de Dios, esta hermana tuvo el tiempo necesario para, antes de partir, confesar que perdonaba a su ex esposo. Después que esta mujer perdonó, partió en paz a la presencia del Señor. Mire qué grande es el Señor y qué misericordioso es. Nos dice el apóstol Pedro que Él es paciente. El Señor es paciente. Él no es que se atrasa, no es que retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros. Él es paciente porque no quiere que nadie se pierda. Y aún así, mucha gente prefiere perderse. Mire lo que dice aquí, en ese tiempo como de laxitud, como que todavía tengo tiempo, otro día hablo con él, otro día hablo con ella, entonces no es tiempo. Dice el Salmo 32, 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Podríamos aquí explicar lo que significa esto médicamente. Hemos visto lo que esto significa. Pero en mi gemir todo el día, dice el salmista, el mismo David, de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Entendamos, esta es una expresión en la que el Señor pone la mano en el hombro. Hey, tienes una deuda pendiente, ponte a paz y salvo. Fíjese que aquí dice como una cuarta consecuencia, antes de que se nos acabe el tiempo. El conflicto pasa del hermano al adversario. Cuarta y última consecuencia que tenemos aquí por hoy. El conflicto, el pleito, pasa del hermano al adversario. Mire cómo dice aquí el Señor. No sea que el adversario te entregue al juez. Ya no es el hermano,
ahora es el adversario. No sea que el adversario te entregue al juez. Dios es el juez. Y el juez al alguacil. El alguacil es el que va a cuidar la cárcel para que no salgas hasta que no decidas perdonar. Si tienes tiempo, si te alcanza la vida y si no te vas antes de que tomes la seria decisión de perdonar o de pedir perdón y seas echado en la cárcel. Entonces, la primera consecuencia que vemos aquí es que pasa tu pleito de ser con el hermano a ser ahora con el adversario. ¿Qué hace el adversario? El adversario ahora se va a quejar, te va a acusar. Él es una especie de fiscal y va a decirle al juez: esta persona se declara hijo tuyo o hija tuya, pero tiene una deuda con un hermano. No creo que lo dejes pasar. ¿Qué tiene que hacer Dios? Él es justo. Dios es misericordioso, pero también es justo. Y precisamente Jesucristo, Dios hecho carne, entrega su vida por nosotros para que Dios sea en su justicia satisfecho y en su misericordia satisfecho. La muerte de Jesús en la cruz por nosotros trata de equilibrar la justicia y la misericordia de Dios. Tendría Dios que condenarnos a todos si no fuera por el sacrificio de Jesús. Y por su misericordia, Él entrega a su Hijo que no tenía pecado que pagar. En ese caso, si una persona no ha tomado en cuenta el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz y ha pensado que su adversario puede tener el poder sobre esta persona para denunciarla y que Dios permita que esté presa la persona, oiga, qué corazón tan endurecido. Por eso es que el Señor Jesucristo dice en Isaías 61, yo, el Señor, está sobre mí, el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Una persona que no perdona no es libre. Una persona que ha decidido no perdonar no es libre. Está presa. ¿Cómo puede una persona perdonar? A lo mejor llevas años cargando una pesada carga. En su momento no hablaste con quien debías o con quienes debías, pero puedes confesarlo hoy. Puedes decirle al Señor, Señor, confieso que perdono a. Confieso que perdono. Y voy a dejar eso en tus manos. Confieso que perdono a fulano, sutano. Y voy a descansar. Desato a esta persona y me expongo a tu misericordia. El Señor perdona enseguida. Esa prisión se va a abrir de par en par y vas a comenzar a experimentar el gozo y la paz que solamente provienen de Dios. ¿Por qué? Porque has recibido perdón de Dios. Has recibido perdón porque decidiste perdonar. Posiblemente la persona que te ofendió ya murió. Entonces, haz esto delante del Señor. Si la persona aún vive, pronto, rápido, ve. No importa qué reacción asuma la otra persona. Tú cumple con salvar tu posición, tu situación. Hagamos esa oración y recordemos, Dios está esperando nuestras ofrendas. El Espíritu Santo seguirá allí trabajando en nosotros. Se manifestará, fluirá poderosamente. Nuestro estado de culpabilidad pasará a justificados.
y estaremos en libertad porque el Señor Jesucristo nos ha dado esa oportunidad. Padre, gracias te damos. En este momento confesamos, Señor, que estamos dispuestos a hacer tu palabra, a cumplir tu voluntad, a hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor, si hay alguien, Señor, que en este momento ha sido redarguido, Señor, ayúdale, Señor, dale la fuerza para llegar y hacer las paces con quienes deba hacer las paces para estar en paz contigo. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.